Radhe. Just 2 minutes. Make class and chant Lord's obedience. Vamos por 2 minutitos cantar los nombres de Dios. Vamos todos. Aplaudan. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama
तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे 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 नमस्ते चरणारविन्दम्। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरं स्मितस्यां वदामि राधां करुणाभराद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Sat Srimad Bhakti Vedanta Srila Bhavan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Sat Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis
and presented all of my respectful guests. Primero, quiero prestar mis respetuosas reverencias, mis respetos a mis maestros espirituales, Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashat, Shila Bhaktivedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, y Nitya Pravistam Vishnupada Stotrashat, Shila Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. Igualmente, ofrezco mis respetuosas reverencias a mis maestros, también a Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, y también a Shila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Rakshadhara Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Mis reverencias también a todos los Vaishnavas y Vaishnavis, los devotos de Dios, también a mis invitados muy respetuosos aquí presentes hoy día. So I'm very happy to come in the house of Madhav Priya Prabhu. Entonces estoy muy feliz de venir acá a la casa de Madhava Priya Prabhu. He is very so kind to give us shelter to us to glorify about the sweet pastimes of Lord. Sí, él tiene es muy bondoso, gentil con nosotros por nos invitar acá para que hablemos sobre las glorias de Dios. Muchas gracias. Few times I also came in Santa Cruz, but mostly I come in Bolivia, Cochabamba, Sucre, La Paz, this. Algunas veces sí ya he venido aquí a Santa Cruz, pero la mayoría de las veces que vengo a Bolivia siempre me voy a Sucre, Cochabamba y La Paz. Casi nunca vengo a Santa Cruz. I am coming in Bolivia since 2002. Y desde 2002 que yo vengo a Bolivia. About 16 years I am coming here and try to preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hace unos 16 años que vengo aquí a Bolivia para intentar predicar el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu, mensaje de Dios. Just I want to know how many you have come. This is your first time to meet with us. Quería saber quiénes de ustedes acá es la primera vez que se encuentran con nosotros, con los Hare Krishna. ¿Podrían levantar la mano? Okay, thank you. Muchas gracias, gracias. Yeah, I want to speak to you. We are not this body, we are the soul. First this thing. Primero quería decirles que nosotros no somos este cuerpo, somos el alma. Because we have come here to discuss about spirituality. Porque aquí ahora estamos nosotros para hablar de temas espirituales, sobre espiritualidad. In this material world, people they develop their many material things. En este mundo material las personas desarrollan muchas cosas materiales. Mostly people they develop how to their increase the bank balance. Generalmente las personas buscan, quieren ganar más dinero. ¿Cómo tener? Maharaj ki jai. And then they want many things, nice car, nice building, different things. Quieren más dinero en el banco, quieren un auto bonito, un auto nuevo, quieren también un departamento bonito, nuevo, nice. Because they know about their body and which are relationship with the body. Porque las personas solamente conocen su propio cuerpo y todo aquello que está relacionado con el cuerpo. But it is sure we have come in this material empty hand. Also, when you give up this body, also empty hand. Pero una cosa es cierta, que venimos a ese mundo con las manos vacías. Y también nosotros vamos, cuando vayamos de ese mundo, también vamos a tener las manos vacías. One penny will not take with our hand. Ni siquiera un centavo vamos a llevar con nosotros Even después de la this muerte. body also not go with us.
Ni mismo nuestro cuerpo va con nosotros pasado la muerte. Everybody know these things. Todos saben eso. And every day we are watching TV, reading newspaper, many kinds of things are looking. What you are looking? Every day, how many people they left body died. Y todos los días cuando vemos los periódicos, la televisión, vemos cuáles son las noticias. Son que las personas están muriendo por todo el mundo. Abandonan sus cuerpos. Different part of the world, and these things happening every day. Earthquake, flood, hurricane, storm, and many things is going on. People also died. We are watching. Sí, muchos tipos de eventos naturales pasan, ¿no? Como terremoto, Sí. terremoto, también tempestades, huracanes, sí, todo eso. Y muchas personas mueren así. But what we are thinking ourselves. Pero ¿qué pensamos nosotros? What we are thinking. ¿Qué pensamos? Thinking it will not happen in my life. Pensamos que esas cosas que vemos no van a pasar en nuestra propia vida. ¿No es cierto? All we are thinking this. Todos piensan eso. But who knows? Pero ¿quién sabe si va a pasar o no? This is called wonderful things in this material world. Eso es algo muy impresionante que hay en ese mundo material. Our spiritual scriptures explain this way. Kim Ascharjam. What is the wonderful things in this material world? En las escrituras se explica ¿qué más tarde? ¿Cuál es la cosa impresionante que hay en ese mundo material? This is the wonderful things. Every day we are looking, many people died, many things happening, but I am thinking I will not die. Eso es algo impresionante que vemos que todos los días las personas mueren por toda la parte, pero pensamos, maybe I will die not today, not tomorrow, not after tomorrow, maybe after 100 years. pensamos que estas cosas no van a pasar con nosotros, pensamos que sí, voy a morir, pero no mañana, no pasado mañana, voy a morir quizás en unos 100 años. But there are no guarantee. Any second, any moment, we will give up this. Pero no hay ninguna garantía que vamos a vivir tanto. Podemos morir a cualquier segundo, en cualquier momento. If the heart attack will come, what will do? Si nos pasa un ataque cardíaco, Before admitted, ¿qué hacer? before admit in the hospital, on the way, give up. Si tenemos un ataque cardíaco, ni mismo podemos llegar al hospital, vamos a morir en el camino al hospital. There are no necessary, when I will become old, I will die. No es así necesario que solo voy a morir después que quede viejo. In the Eso lap no of es- the mother, small baby also die. A veces pasa que mismo un bebé, mismo en el regazo de su madre, Why? no, sí, puede morir bien de nuevo. Why am I saying this word? Because this death is certain. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la muerte es segura, no, es cierta. And any second, any moment will be done. La muerte es cierta y podemos morir en cualquier segundo, en cualquier But momento. our scriptures explain, before give up this body, you have to do something. Then every day, remember to you. Pero las escrituras dicen que antes de morir debemos hacer un hecho, algo, para que todas las personas todos los días se acuerden de nosotros. Such I give an example. In this material world, many great persons, every day, we also remember to them. Por ejemplo, solo un ejemplo, en ese mundo material hay personalidades que son muy importantes, ¿no? Entonces todos los días nosotros nos acordamos de ellas. Such as poet or patriot, Algunos poetas, patriotas, scientists. cientistas. Why? ¿Por qué? Because they sacrificed their life for our country. Porque esas personas sacrificaron sus vidas por nuestro país. And we are giving the homage to them also. Y así, In their birthday or in their when they left this body.
Entonces, en el cumpleaños, en el día de nacimiento o de la muerte de esas grandes personalidades, nosotros no los honramos. So in the same way, our scriptures explain, before give up this body, you do something for others, then everybody remember to you. Entonces las escrituras dicen que antes de morir, de dejar nuestro cuerpo, debemos hacer una cosa, un hecho, algo, para que todas las personas, todos los días se acuerden de nosotros. Otherwise, in this material world, many people also taking birth and giving up this body, coming, going in this material. ¿Por qué nacer y morir? ¿No? Tantas personas, cuánta gente siempre muere, nace, viene a ese mundo y se va de ese mundo. Yay. Unlimited time, this was going on thing, this way. And innumerable living entity taking birth in this material world and so giving up his body, that is called birth and death is going on. Y eso pasa hace un tiempo remoto, inmemorial, no hay comienzo. Entonces, ¿cuántas personas, cuánta gente viene a ese mundo, nace, muere? Eso está pasando hace mucho, mucho. Just you heard this sloka also Sanskrit, ahara, nidra, vaimaitunanta samanna, eto, posubi narana, dharma hi tesang adhika visesa, dharma nihina posubi saman. About this purport of this Sanskrit verse, Entonces, ustedes escucharon ese verso que está en sánscrito, Ahara Nidra Bhayamaitunam Cha, y el significado de estas palabras es eating, sleeping, defending and mating. These four things are common in our human life and also animals' life. es que comer, dormir, aparejarse y defenderse, esas cuatro actividades son comunes tanto en la vida de los animales cuanto de los humanos. Just different ways we are eating, sleeping and defending. ¿Qué pasa? Es que nosotros humanos hacemos esas cuatro actividades de una manera diferente. Such as give an example, if you are a rich person, then you are eating many kinds of delicious food. Por ejemplo, si uno tiene mucha plata, mucho dinero, ¿qué va a hacer? Va a comer comidas muy deliciosas, sabrosas, ricas. Although you are poor person, just they fill up the stomach eating something. Y quien es pobre va a encontrar cualquier cosa solo para acabar con el hambre. But both are our aim and object how to fill up the stomach. Pero el objetivo de los dos es mitigar el hambre. Mitigar el hambre. Not other things. When we eat and put the food in those mouth and going up, then you forget everything. Sí, el objetivo es solo mitigar el hambre. Una vez que ponga algo en su boca y comas, entonces te olvidas de todo. When El you propósito are era just comer. put your mouth, this is very sweet, very nice, delicious. You are using this one. Cuando la comida está en su boca, en la boca de uno, entonces la persona piensa, qué delicia, ¿no? Qué deli. And when going to the stomach, then you forget that thing. Pero después que la comida ya pasa para el estómago, entonces uno ya se olvida. And next day, early in the morning, transfer in another things. Y en el próximo día, por la mañana, que la comida se cambió en otra cosa, ¿no? This is true or not? ¿Verdad o no? Absolutely true. Esa es la verdad absoluta. Eating in this way, going in this way. Entonces cuando comemos, Sleeping, if you are a rich person, sleeping very nice, beautiful, what is called? King's bed, king size bed in London, America. entonces ese es el proceso de comer. Ahora dormir, ¿no? Quien tiene mucha plata, mucho dinero, va a dormir en una cama bien grande, como king size bed, ¿no? Una cama king size, como hay en Estados Unidos, en Inglaterra. Or who is poor person, just he also slept on the floor. Pero quien es pobre, ¿qué va a hacer? Va a dormir en el piso, en el suelo. Both are sleeping. Los dos duermen. Or what is the difference when you sleep? Y cuando uno está durmiendo, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está durmiendo? When you sleep, that time you don't know, even in the clothes in your body or not. Cuando uno duerme, uno ni siquiera ni sabe si hay ropa en su cuerpo o no. Si está cubierto el cuerpo o no. Deep sleep, Si duerme profundamente, forget everything. uno se olvida de todo. Even you don't know you are this body or not. Ni mismo uno sabe si es el cuerpo o no. But sometimes your mind also wondering,
head in the sky, then you are dreaming and flying in the sky. Pero a veces mientras duerme, su mente está soñando, ¿sí, vagando o no? Sí, está en el aire así y uno piensa que está soñando que está volando. Before going to sleep, then you are thinking this bed is very soft, very nice, this, everything. When you sleep, then everything you are forgetting. Antes de dormir uno piensa, ah, esa cama es bien macia, es blanda, grande, todo, ¿ah? Cómoda. Pero después que uno duerme se olvida todo, eso ya no importa más. Defending, what is it? Defending? We are human being also defending. What is it saying? This is mine, this is yours. Entonces defenderse, nosotros como seres humanos también nos defendemos. Sí, eso es mío, eso es suyo y así peleamos. Animals, they are also doing something. This is mine, this is yours. This is my area, this is your area. Los animales también hacen eso. Ese es mi territorio, ese es tu territorio, así pelean. Sometimes you also noticed some street dog. Those who are living one street, another street dog will come, they become very angry. Sí, entonces a veces vemos los perros callejeros que se quedan muy enojados cuando otros perros callejeros vienen a su territorio. They are kicked out. No, you are not belongs to the street. Entonces ellos echan los otros perros, les dicen, no, aquí no es tu calle, tu territorio. Vete. We are human beings also do this. Y nosotros This is mine, this is yours. Nosotros como seres humanos hacemos lo mismo. Eso es mío, eso es tuyo y así peleamos. Or maintain our families, wife, children. Also, we are human beings, also maintain our children. Y también la actividad de sostener nuestra familia, cuidar nuestros hijos. Nosotros hacemos eso y los animales también. Animals, they also maintain their babies. Los animales también tienen que mantener su familia y cuidar de los hijos. So now question is coming, what is the difference, animals being or human? Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? That's why I explained that 4 things are common: eating, sleeping, defending, and mating. Como justo expliqué, existen 4 actividades que son comunes a los seres humanos y los animales. Our scriptures say only one, that is spirituality, or earth. Comer, dormir, aparejarse, defenderse, esos 4 son comunes, pero una diferencia que solo los seres humanos pueden hacer, que es la espiritualidad. We are human beings. Why? ¿Por qué somos seres We humanos? can inquire about our spiritual life. Podemos preguntar sobre nuestra vida espiritual. Try to understand these things. Tienen que comprender eso. We are human beings. We can inquire about spiritual life. Como seres humanos nosotros podemos preguntarnos sobre vida espiritual. Cats, dogs, animals, they never to inquire their spiritual life. Los Just gatos. they 24 hours, they absorb with these 4 things. Los gatos, perros, animales, ellos no se preguntan sobre vida espiritual. Están 24 horas del día siempre absortos apenas en esas 4 actividades que he dicho. So now it's thinking, what is the spirituality? Entonces llega la pregunta, ¿qué es espiritualidad? Many people, they don't know what is the sinful activities and what is the pious activities. Mucha gente ni sabe, tampoco sabe qué es la actividad pecaminosa y la actividad piedosa. Because when I'm traveling around the world, meeting with the people, survey with the people, do you know this thing? What is the sinful activity and the pious activity? You don't know. What is the sinful activity? What is the pious? Porque yo viajo todo el mundo, entonces hago una búsqueda con las personas y les pregunto, ¿saben lo que es actividad pecaminosa y piedosa? Who wrote this? This is sinful activity, this pious activity. Y veo que las personas no saben y también se preguntan, ¿quién escribió, quién dijo que lo que es actividad pecaminosa o piedosa? Many logistic people, they argument, many atheist people, they also saying the same word. Muchas personas ateístas dicen eso y también gente que se basa en la lógica también queda argumentando así. Let's give an example. Bible very clearly, thou shalt not kill. Por ejemplo, la Biblia dice de forma muy clara, no matarás. And that time people are saying, who wrote this Bible? Y las personas se preguntan, ¿quién escribió la Biblia? They argument. Argumentan así. I don't believe. No creo en eso. Killing the animals is a sinful act. No creo que matar animales sea algo pecaminoso. Las personas dicen. What you are doing, this is enough.
This is my last and first birth. Lo que yo esté haciendo en mi vida está bien, porque esa es mi primera y única vida. A las personas piensan eso. So for this regard, atheists, they are also saying, drink and be merry. Por eso los ateístas dicen, vamos solo a tomar y nos divertir mucho. There are no sinful activities. No hay actividad And there are no pecaminosa. any pious activities. Tampoco hay actividad piedosa. They never believe pious activities and sinful. Esas personas no creen en actividad pecaminosa y piedosa, que haya eso. Whatever they want, they are doing as like that. Las personas hacen cualquier cosa que quieran. So who is doing this? ¿Quién hace ese tipo de cosas? Animals also doing it. Animals, they don't know what is the pious activity or the sinful. Los animales viven así también. No se preguntan, no saben qué es actividad pecaminosa o piedosa. But we are human beings. Pero nosotros somos seres humanos. And we have to follow this thing. Tenemos que seguir eso. And we are called human society, Manav Jati. Estamos en la sociedad humana. And Lord gives us one special thing to us, that is called discrimination of our brain. Y el Señor, Dios nos da algo muy especial, que es el cerebro, la capacidad de discriminación, And Lord mercifully discernimiento. gives us one thing that is called inquisitive mood. Y también nos da ese tipo de humor de preguntarse, de indagación. Yesterday I met with one scientist. Ayer me encontré con un So cientista. discuss these things. What is this? We have to inquire. Inquirement, this is the main thing of the human being. Y estábamos discutiendo ese punto, que tenemos que siempre nos preguntar las cosas, que la pregunta es el punto principal de la vida humana, preguntarse. Modern science developed. Why? ¿Por qué la ciencia se desarrolló tanto? Because in the hearts of the scientists, there is the inquisitive mood. La ciencia moderna se desarrolló tanto porque en el corazón de los cientistas hay ese humor de indagación. Without inquisitive mood, we cannot develop the society. Sin humor de indagación no podemos desarrollar nuestra sociedad. Just I give an example. Para dar un ejemplo, One small boy, he was sitting under an apple tree. había un niño que estaba sentado bajo un árbol de manzana. And then he noticed the apple is only ripened and falling down straight on the ground. Y ahí ese niño se daba cuenta que cuando las manzanas quedaban maduras, caían al suelo, al piso, rectas. Now all we are looking also. This is true. Sí, nosotros también vemos lo mismo que pasa cuando los frutos caen de los árboles. Here Brazil many, so many mango trees in Brazil. Aquí en Brasil y aquí también en esa parte de Bolivia hay tantos árboles de mango. Yeah, Muchas. also? Aquí también, ¿no? Aquí. Yeah. So all we are looking or not? Entonces nosotros todos vemos eso, ¿no? Los frutos caen de los árboles. Are we thinking? Y pensamos eso porque el fruto cae directo. But that boy, he was thinking, Pero ese niño se quedó pensando en eso. why this mango, why this apple, when ripened, and straight 90-degree angle, 90-degree angle, and straight falling down. Él quedó pensando, ¿por qué ese fruto cuando cae del árbol, esa manzana cuando cae así con un ángulo de 90 grados, recto, hacia el suelo? Why not 60-degree angles? Why not 50-degree angles? Why not 30-degree angles? Why not going up? ¿Por qué no cae haciendo un ángulo de 60 grados, o de 30, o de 50? ¿Por qué no va, cuando cae, en verdad no va arriba? ¿Por qué? And who was that boy? ¿Quién era ese niño? You know his name? ¿Ustedes saben cuál es su nombre? Isaac Newton. Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Everybody remember him. Todos se acuerdan de él. After Todos. many years, Pasados he muchos researched this theory. Entonces, él quedó muchos años después y buscó todo para hacer una teoría. Then he discovered, that is called, what is it called? The law of gravitation. Entonces él estudió mucho después y por fin descubrió la ley de la gravedad. Why I am saying? Because modern science means inquisitive. ¿Por qué digo eso?
Porque, ¿qué es ciencia? La ciencia moderna es tener ese humor de indagación, preguntarse, experiment. experimentación. Science, 4 things are there inside. Hay 4 cosas en la ciencia. Experiment this will do. Why? Always question is why? Why what? Their mind is always this thing. Es hacer el experimento y siempre preguntarse por qué, por qué. La mente de un científico está siempre así. I'm not going to the material science because if I discuss these things, then many things I have to speak whole night. No voy a hablar ahora sobre la ciencia material, porque si yo fuera a hablar sobre la ciencia material, tendría que pasar toda la noche con ustedes hablando sobre muchos otros But temas. I want to speak about spiritual science Pero quiero hablar sobre la ciencia espiritual, because all you are qualified and all you know the material science, porque todos ustedes son muy calificados y saben la ciencia material ya. physics, chemistry, mathematics, all you know. Saben matemática, química, física, saben todo. So I have no need to speak in front of you. Entonces no hay necesidad que yo les diga sobre eso. And all you are qualified, you know everything. Ustedes todos son calificados, saben Just todo. my introduction, just I explain how this modern science developed the inquisitive mind. Apenas como una introducción, yo les dije sobre cómo la ciencia moderna se desarrolló basada en el humor de indagación. Sí, en el sentido de la indagación. Even modern science discover many things, many development, these things, different kinds of medicine, and many things. Everything also modern science discover everything. Y la ciencia moderna descubrió muchas cosas, como muchos tipos de medicinas y muchas otras tecnologías. Many kinds of also modern types of technology, they also manifest. La ciencia manifestó muchos tipos de tecnologías modernas. Invention, discovery. Invenciones, muchas descubiertas. English 2 words are using. Discover and invention. Entonces hay 2 palabras que utilizamos mucho en inglés para decir eso, que es la descubierta y las invenciones. But I want to speak about spiritual science. Pero quiero hablarles sobre la ciencia espiritual. What is the spiritual science? ¿Qué es la ciencia espiritual? Science, 2 things are again, that is called the theoretical and another is called practical. Hay 2 cosas en la ciencia, que es la teoría y la práctica. Theoretical, these things, what is this? That is called the thesis. En el lado teórico tenemos la tesis Or practical life, experiment. y en la práctica tenemos el experimento vivo. Everybody will know H2O, that's called water. Todos saben que H2O es el agua, But how the hydrogen oxygen mix and create the water? pero cómo el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar el agua. Then we have to go to the laboratory and experiment. Para saber eso necesitamos ir a un laboratorio para experimentar y ver eso. In the same way, our spiritual science discourses these things. What is the soul? Entonces, ¿qué pasa? Es que nuestra ciencia espiritual también va a discutir qué es el alma, What is the super soul? qué es el superalma, Who am I? quién soy yo, Why have I come in this material world? por qué vine a este mundo material, Why am I suffering the 3 folds of Maya, the illusory potency of love? por qué estoy sufriendo esos 3 tipos de sufrimientos que la Maya, la potencia ilusoria de Dios, impone hacia mí. And after my death, where will I go? ¿Y dónde voy después de mi muerte? Our spiritual science inquirement these things. Entonces, nuestra ciencia espiritual se va a preguntar sobre estas preguntas. What is the soul? ¿Qué es el alma? Have you seen soul? Who has seen soul? ¿Ustedes ya vieron el alma? ¿Quién ya vio el alma? Levanta la mano, por favor. Who has faith about soul? Primero quería saber quiénes de ustedes tienen fe en el alma. ¿Podrían levantarse la mano, por favor? You have faith? ¿Ustedes tienen fe en el alma? Okay, thank you. Very nice. Gracias, muy bien. Okay, just to give it. If you use this word soul, what is the soul? Entonces, ok, a ver, si decimos alma, hablamos sobre alma, pero ¿qué es el alma? What is his form? ¿Cómo es la forma del alma? How is he? Or she? ¿Cómo es él o ella? Why I'm saying? Because when you
ask anything, then automatically this question will come. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando tratamos de preguntarnos sobre algo, va a venir muchas otras preguntas también. Yeah? But it is your soul resides this body is working. Pero es cierto que nuestro cuerpo solo funciona porque el alma está dentro del cuerpo. And when soul goes out this this body will be useless. Y All cuando- the 5 elements are going to separate from this body. Y cuando el alma sale, deja el cuerpo, nuestro cuerpo queda inútil y vacío. Y todos los 5 elementos del cuerpo automáticamente se separan. Yeah? You love your baby. What is her name? ¿Usted ama a su hija? ¿Cuál es su nombre de la hija? Her niece, Mariana. Maria. Good. Love or not? ¿Ama a Mariana o no? Why? ¿Por qué? Sangre de mi sangre, blood and my blood. Because it's blood relative. Soul resides this body. Él dice que ¿por qué ama a ella? Porque el alma está en su cuerpo. El cuerpo de la sobrina, sí. Mi alma es cuerpo de ella. No, porque ella tiene alma en su cuerpo. Try to understand this philosophy. Just I explain this philosophy. We love to God, Intente comprender, porque nosotros amamos a Dios. and God resides this body also. For this reason, we love this body. Y Dios también vive en el cuerpo, por eso amamos los cuerpos. And when soul, what is called, goes out this body, then we are not love. That time we are not embracing peace. Pero cuando el alma deja el cuerpo, ahí ya no amamos más a aquella persona. Y ahí no queremos más abrazar y besar aquel cuerpo. This is true or wrong? This is ¿Verdad o practical no? life. Es verdad, esa es la vida práctica de nosotros. Because this is a practical life, practical our example. And when I embracing, kissing my friends, but when my friend left body, that time I am embracing and not kissing to him. Entonces es una vida práctica, un ejemplo práctico, ¿no? Que nosotros besamos, abrazamos a nuestros amigos, pero si nuestro amigo se muere, ¿no? Si el alma deja su cuerpo, nosotros no vamos más a querer abrazarlo y besarlo. But you did not see his soul in his body. Pero ustedes no vieron el alma que está en el cuerpo. El alma de, por ejemplo, un What do amigo. you believe? Soul resides this body is working. Pero ustedes creen que el alma está en el cuerpo y el cuerpo solo funciona por la presencia del alma. That means conclusion is that you are not love this body, love the soul. Soul resides what you love. La conclusión es que no aman el cuerpo, pero por sí el alma que está en el cuerpo. So now our spiritual science, this is giving is how to realize about the soul. Pero la énfasis de la ciencia espiritual es cómo nosotros podemos realizar o sentir el alma. How is he? What is he doing? ¿Cómo es el alma? ¿Qué está haciendo él? This body is increasing. Why? Soul inside. ¿Por qué nuestro cuerpo crece? Porque el alma está dentro del cuerpo. Actually, I want to say this word. What is the soul? How is he? En verdad quiere decir sobre eso. ¿Qué es el alma? ¿Cómo es el alma? Eso quiero hablar para ustedes. Basangsi Mamai Vangsa Jivaloke Jiva Putra Sanatana. Krishna says to Arjuna, all the soul is the partner of my partner person. Entonces Krishna, Dios dice a Arjuna que el alma, los almas son mis partes y parcelas And eternal and transcendent. y son eternas y trascendentales. Just this soul goes one body to another. ¿Qué pasa? Es que el alma deja un cuerpo y va a otro cuerpo después. Está apenas cambiando de cuerpo. On certain time, soul will stay in this body, then he will give up this body and enter in another. Por un tiempo determinado, el alma va a vivir en un cuerpo, después pasa al otro cuerpo y así. This is called birth and death. Eso es el nacimiento y muerte. Birth and death, this is going on. Nacimiento y muerte pasan así. Our soul, eternal, no jayate, no mriyate. Soul does not take birth, our soul never. Pero el alma es eterna, trascendental y nunca muere, tampoco nace. So now coming, we say, what is the
nature of the soul? Entonces llegamos a ese punto. ¿Cuál es la naturaleza del alma? Just I briefly want to say to you, what is the nature of the soul? Entonces quería decirles de forma breve sobre cuál es la naturaleza del alma. Because all you raise your hands and you believe soul resides this body is body. Porque todos ustedes levantaron sus manos porque tenían fe en el alma y que nuestro cuerpo solo funciona por la existencia del alma dentro. Entonces quiero decirles sobre la naturaleza del alma. Then I give an example according to science. Entonces, This is material. If anything exists, any substance exists, automatically nature inside. porque la ciencia explica que todo que existe, cualquier sustancia que existe en este mundo, hay siempre una naturaleza, una propiedad inherente. Such a given example, water. Por ejemplo, el agua, And H2O, hydrogen, H2O, and manifest water. Water exists. hidrógeno se combina con oxígeno y ahí se manifiesta el agua. Right? El agua What is the existe. nature of the water? ¿Cuál es la naturaleza del agua? Liquidity. Es líquida, And always going further down. siempre va abajo. Right? And same water coming in the minus degree centigrade temperature and transport is nature. Pero si es el mismo agua es expuesto a una temperatura bajo cero, entonces el agua va a cambiar su naturaleza. That time we are not saying water. What we say? Y no llamamos más a esa sustancia de agua, vamos a decir hielo. Ice means is what? Also that H2O inside. ¿Qué es el hielo? No es nada más que el H2O, el mismo. Just low temperature is coming, then his nature transfer, that is called liquidity to transfer in solidity. Pero ¿qué pasa? Es que el agua, cuando está expuesta a una temperatura bajo cero, entonces su naturaleza va a cambiar del estado líquido para el estado sólido. Again will give the high temperature and that time ice melted and transferred his previous nature water. Y después, si de nuevo exponemos el hielo a una temperatura alta, y ahí ese hielo va a cambiar de sólido para líquido de nuevo. In the same way, soul, Atma, manifest from Lord. Entonces, de la misma manera, el alma se manifiesta de Dios. And the nature of the spontaneous nature of the soul serve to Lord. Y la naturaleza espontánea del alma es servir a Dios. For this reason, Jive Sarup Hai, Krishna Nityadas. All the living entities, they are the eternally servant of Lord Krishna. Todos los seres vivientes son servos eternos del Señor Krishna, de Dios. But we forget to Krishna and we have come in this material world, so we are not servicing Krishna. Pero nos olvidamos de Krishna, nos olvidamos de Krishna y venimos a ese mundo material y no lo estamos sirviendo. But you associate with Sadhu, Guru, Shastra, then you realize about the soul, there is spontaneous, your nature of the soul, exists and manifests. Pero si nos asociamos con el santo, con el maestro espiritual, con las escrituras, entonces poco a poco nuestra naturaleza de servir a Dios se va a manifestar de nuevo. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu says, Jeev Jago, Jeev Jago. Please wake up. How long you sleep? Wake up and serve the Lord. Entonces por eso Chaitanya Mahaprabhu, Dios dijo, Jiv Jago, despierten almas, despierten para hasta cuando van a dormir, sirvan a Dios. Well, how to wake up? Pero ¿cómo vamos a despertar? And if you chant holy names, then realization will come. Si cantáramos los santos nombres de Dios, entonces vamos a alcanzar realización espiritual. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is a simple process. How to realize about your soul. Entonces cantar los nombres de Dios es un proceso muy simple para alcanzarmos la realización de nuestro alma. So I am just giving this simple, this philosophy. You are not this body, you are soul and you are the servant of Lord Krishna. Jive Sarup Hai, Krishna Nitya.
Entonces, vengo aquí para mostrar a ustedes esa filosofía muy simple, que ustedes no son el cuerpo, son el alma, y el alma es un servo eterno de Dios. So I request you to chant holy names and be happy. Entonces les pido que todos ustedes canten los santos nombres de Dios y así sean felices. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Haribo, 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 Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muchas gracias. I request you, all you give compassion to the others living entities. Entonces les pido que todos ustedes Sean compasivos con todos los otros seres vivientes. Because the sympathy, this is the main thing in the heart of the human being. Empatía o la solidaridad es la cosa principal, más importante en el corazón de un ser humano. This sympathy is coming from your inner court of heart. Entonces la empatía o la solidaridad, la compasión, viene del ámago. So in this De way, los it is corazones. love and affection to the, all the living entities. Entonces de esa manera sean compasivos, den mucho amor y afección a todos los seres vivientes. And you chant holy names and be happy. Y canten los santos nombres de Dios y sean felices. Thank you for kindness. Muchas gracias por la bondad de ustedes. If you have any doubts, question, you can ask or you distribute the prasad. Entonces, si alguien tiene cualquier duda o una pregunta, por favor, pueden hacer ahora. Y también después vamos a servir unos dulces, algunas cosas vegetarianas. Sí, entonces, si alguien tiene cualquier pregunta o... Cualquier duda o pregunta. ¿Quién? Ahí atrás. ¿Puede levantarse? ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? Sara. She wants to know after the soul, after we give up the body, which place, which dimension the soul goes, which plane of. Soul goes when you give up the according of your past activities and sinful activities, then soul will go that types of body. Entonces, después de la muerte, va a depender de nuestras actividades pecaminosas o piadosas. Eso va a determinar qué cuerpo y en qué condición el alma va. This is the process. Ese es el proceso.
what you are doing, good or bad, that things will be justified by the law. Malas que hacemos, que hicimos en nuestra vida. Then this is the process. Ese es el proceso. And in your life, what things are attachment, and that body will get also. Y también otra cosa es que dependiendo de nuestros apegos que tenemos en nuestra vida, eso va a indicar cuál va a ser nuestro próximo cuerpo en la próxima vida. Jang jang vapi smaranam tajjanti kalivaram sada tadbhava bhavita. Bhagavad Gita, Krishna says, hey Arjun, at the end of his life, he absorbed attachment with that person. Next life, he will get that body. Entonces Dios, Krishna explica en la Bhagavad Gita, él dice que dependiendo en el momento de la muerte, en ese momento, aquella cosa o aquella persona que tenemos más apego va a venir en nuestra mente. Eso va a indicar cuál va a ser nuestro próximo cuerpo en la próxima vida. Va a depender de qué nosotros estábamos pensando en el momento de la muerte. Okay? Like Bharat Maharaj, he attached with baby deer, next life he got baby deer. Por ejemplo, una persona llamada Bharat Maharaj, él tenía mucho apego a un venado, pero ¿cómo se dice? Cervatillo. Entonces, ¿qué pasó? En el momento de la muerte, estaba pensando en ese cervatillo y en la próxima vida tuvo un cuerpo de venado. Atma resulting according to your past karma for fruit of action. Past fruit of action, karma. Atma will be stay in this. Entonces, de acuerdo con nuestras actividades, las direcciones de nuestras actividades del pasado, eso va a indicar cuánto tiempo vamos a quedar en ese cuerpo, en esa vida. Vasangsi jirnani jatha vyahaya navani gannati naroparani. When our cloth will become old, then we'll take the new cloth. Entonces, cuando una ropa se queda vieja, nosotros la tiramos y compramos una ropa nueva. In the same way, this body is as like cloth. Entonces, de la misma manera, nuestro cuerpo es como una ropa. When your body's cloth will become old, then so automatically give up this body and enter in another new body. Cuando nuestro cuerpo queda viejo, entonces el alma lo tira y va a un próximo cuerpo que es nuevo. So that means this body takes birth, our body will die. Entonces significa que el cuerpo nace y también el cuerpo que va a morir. Our Atma soul, he does not take birth and he will not die. Pero el alma, Atma, nunca nace, tampoco va a morir, nunca muere. Just going one body to another. Solo cambia de cuerpo, está en un cuerpo y pasa a otro cuerpo y así. For this regard, this is called the journey of the soul. Entonces es la journey, el viaje del alma. Thank you. Entonces muchas gracias. Okay, distribute the prasad. Tomorrow our fight. Entonces vamos a distribuir la prasada, también el alimento y también mañana temprano tenemos nuestro vuelo. I'm very happy to see you again. I hope next time I will see you again. Me puse muy feliz en ver a todos ustedes aquí. Espero que la próxima vez que venga a Santa Cruz los vea todos ustedes de nuevo. And I request you try to become vegetarian. This means they are to give the compassion to the others living. Y les pido a ustedes todos que sean vegetarianos, porque ser vegetariano significa dar compasión, ser compasivo con todos los seres vivientes. How many are you vegetarian? ¿Cuántos de ustedes acá son vegetarianos? ¿Podría levantar la mano? Okay, thank you. Muchas gracias. Try to, this is good. Intenten ser vegetarianos, es bueno. Huh? ¿Quieres alguna pregunta más? ¿Se ve pesada o...? Asking if somebody else has any questions. ¿Cuál es su nombre?
Rosario. 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 Her name is Rosario. She wants to know about the difference between soul and spirit. Actual soul and spirit, that is called the same synonym. En verdad, alma y espíritu son sinónimos. Eh? Sinónimos. Not other things, but sometimes we also soul and spirit. Entonces, en verdad no son lo mismo, pero decimos como si fueran sinónimos. Sometimes the spirit of the soul. Y decimos como el espíritu del alma. Eh? Because soul is very minor. Porque el alma es muy pequeño. More than molecular. You know molecular? ¿Saben? Molecular, el alma es muy pequeño, como más que una molécula. Well, how is the shape of the soul? ¿Cuál es la forma del alma? O el tamaño. Balagro sotobhagosya sodha kulpitasya cha bhago jivasya antasya kalpate. In our scriptures explain, if you divided the tip of the ear 100 pieces, then again one piece divided in 100 pieces, that is the space of the soul. Entonces las escrituras explican que si tenemos punta de un filo, la punta de un cabello, de un hilo del cabello, sí. Entonces esa punta del hilo de cabello, si la dividimos en 100 partes, y ahí tomamos una parte y después dividimos en más 100 partes, esa parte va a ser del tamaño del alma. ¿Comprende? Because this is very, very minute. Entonces el alma es muy pequeño, es más pequeño que una molécula. So for this regard, using the spirit of the soul. Por eso decimos el espíritu del alma. But generally use this word, soul. Soul is very common word, people they know. Pero en la mayoría de las veces decimos alma, porque alma es una palabra muy común, todos la conocen. Eso es. Gracias. What is your name? Your name? ¿Cuál es su nombre, señor? Bien. I hope all you become vegetarian is good. Give the compassion to the others living entity. Espero que todos ustedes se viren vegetarianos, porque así van a dar compasión para todos los seres vivientes. You don't think if you are become vegetarian, you become very sick or thin. This is not true. No piensen que si sean vegetarianos quiere decir que van a quedar como enfermos o delgados así, o que va a ser malo para la salud. No piensen eso. Flacos. Who is vegetarian? ¿Quién es vegetariano? ¿Usted es vegetariana? Sí. She is not thin also. Sí, pueden ver, esa señora es vegetariana y su cuerpo es saludable, si no es muy delgado. Okay, thank you. Muchas gracias. Sí, a repartir el presal. Una pregunta. Sí, pueden decir. María Estela Simón. Ajá. No hace que crezca. Cuán profundo que impide que el ser humano crezca. Que impide que se não crezca. Okay. She wants to know what is the biggest attachment that one has. That's the biggest attachment that one person can have. That is an obstacle to the growth of us as human beings. Two things depend on. Atención aquí que le está hablando, por favor. According to your previous fruit of action karma, Entonces,
dos cosas son muy importantes. Una es que las cosas van a pasar de acuerdo a las direcciones de sus actividades pasadas, el karma. And then another, what you are doing this life, Y otro es también lo que usted hace en esa vida and what things are attachment with these things, that is the cause of your taking part of that body. Entonces, aquí en que usted está pegada en esta vida, eso va a ser la razón que va a determinar cuál va a ser su próximo cuerpo en la próxima vida. And another things also Lord will decide. Pero otra cosa es que Dios él mismo va a decidir. As like in the court, judge will give the final decision. No, como en una corte, ¿cómo se dice? Courts. Como si el juez, en una corte, el juez va a decidir, va a dar la decisión final. This is not your hand actually. No está en sus manos, en verdad. And you have right to perform karma. Usted tiene el derecho de hacer karma, But actividad. Lord will give the fruit. Pero Dios, Él que va a conceder los resultados de sus acciones. The scripture says, "Karmanne vadikaraste ma phalesu kadachana." You have right to perform your karma, but Lord, He will give the fruit. Usted tiene el derecho de ejecutar karma, actividad, pero el Señor, Dios que va a conceder, dar los resultados de sus acciones. And if you perform good karma, Lord must give the good things. Lord will not give bad things. Si usted hace buen karma, buenas actividades, seguro que Dios va a dar un buen resultado, no va a dar cosas malas. You understand? ¿Comprende? ¿Ah? Mejor cuerpo, sí. If you do good karma, then you get a better body next life. Yeah, sí, por supuesto. So then you develop more. Y ahí va a poder desarrollarse más y más si hace buen karma. Gracias. Sí. Sí. You're tired. Last question. Él explicó que un líder espiritual, un maestro espiritual, a lo mejor pensó en el venado Ah, sí. y fue pegado en la Sí. Entonces, ¿qué dice Krishna? Que deberíamos de pensar en el momento de la muerte Ah, sí. para no venir en un venado o en lo que en lo último. ¿Qué sería lo último que deberíamos de pensar según Krishna? Lo mejor. Es así. She said, you told about Bharat Maharaj, you thought about the deer, next life you took a bite of deer. So according to Krishna, what is the best thing one should think at the time of the death that will give the better result? And This is your good question. Krishna Qué also pregunta muy buena. Usted told dice. these things to Arjuna. Entonces, Krishna dijo eso a Arjuna. Le dijo a Arjuna eso. Jang jang vapi tajante kalivaram sada tadbhava bhavita kuntya. According to their attachment and end of life, when he attachment that things or thinking that he will be get that body. Is it true? Entonces, Krishna explica eso, que dependiendo de lo que la persona piensa en el momento de la muerte, va a ser de acuerdo a sus apegos. Entonces, aquello que él va a pensar va a determinar cuál va a ser su próximo cuerpo en la próxima vida. Then finally Krishna told this thing, Anta kale cho mang smaranam tajjantu kula kalivaram. Anta kala, the end of his life, one who remembered to me, Mani Krishna, then who attained my abode dham, that is called spiritual world, Vaikuntha Goloka Vrindavan. Y por fin Krishna dice, la persona que en el momento de la muerte piensa en mí, o sea, Krishna piensa en Dios, esa persona después de la muerte va al mundo espiritual, a la morada de Dios, que también se llama Vaikuntha Dham o Goloka Vrindavan. So that means this life you have to absorb with Krishna, remember to Krishna, then you will attain Krishna, Lord. Entonces significa que si en esta vida usted se acuerda de Krishna, piensa en Krishna, en Dios, entonces pasado la muerte va a alcanzar a Dios, su morada espiritual. And even Krishna says, even if you not achieve your highest perfection, Krishna mismo él dice también que si por ventura, si alguien no alcanza su perfección más elevada o su perfección máxima, but I will take birth in high class and devotee's house and how to again achieve my abode. entonces mismo que la persona no concluye
inicia el proceso espiritual, Krishna va a dar la chance, la oportunidad que la persona nazca después, nazca en una familia de devotos y así la persona va a poder continuar su proceso espiritual. Saying this is Suchinang Srimatange Yoga Bhrashta Vijayati. Suchinang Srimatange. Lord says in this verse, one who worship to me, remember to me, then even is not attained this life to highest perfection, next life I will give birth in high class families. Entonces Krishna dice, si alguien en esta vida me adora, se acuerda de mí, pero no alcanza la perfección suprema máxima, yo voy a darle a esa persona en el próximo nacimiento que sea una familia muy elevada, una familia muy buena. Here use this as Suchinang Semutangi. Suchinang means very high class and pure house of the devotee. Entonces esa palabra Shuchinam Srimatangehe, Shuchinam significa una familia muy elevada, que sean devotos de Dios de primera clase, muy elevados. Srimatang means I will take birth, very rich family. Srimatan, la familia va a ser de devotos elevados y también muy ricos. All kinds of opulence you will get and how to worship to me. Todas las opulencias la persona va a tener en la próxima vida para que me pueda adorarme. So if you absorb with Krishna, serve to Krishna, then life will be successful. Entonces, si ustedes pensar en Krishna, se absorber en Krishna, sus vidas serán exitosas. So you are very fortunate, you are asking this question. Entonces, How to absorb and attain highest perfection. Entonces usted es muy afortunada porque usted hizo esa pregunta muy importante. ¿Cómo se absorber y alcanzar la perfección suprema? Gracias. ¿Se acuerda de qué? Esos registros akáshicos. El akash. ¿Registros akáshicos significa? Existe la posibilidad, hay unos registros pero uno no tiene recuerdos de cuando fue Dios sin ser ahora. Es posible llegar a otra vez y poder tener conciencia de lo que pasó y decir de otra manera la vida es que It's possible some person that remembers what happened after he gave up the body and in his previous lives, remembered everything. If you surrender to Krishna, then your this remembrance will come. Si usted o uno se rinde a Krishna, entonces va a tener los recuerdos de todo eso que pasó antes, This is depend en on las the otras surrender. vidas y todos. This is depend on the surrender to Lord. Entonces eso va a depender de su rendición a Dios. Eso es el punto, la rendición a Dios. ¿Entendió? La rendición Va a ser a el que recuerde o no. Sí, muchas gracias. Dios. Oh, Rodrigo. Huh?